Estimados participantes, tengan ustedes muy buena noche. Es un gusto reencontrarnos con ustedes en el curso Ciencias Básicas Aplicadas a la Clínica, organizado por la Red Peruana de Ciencias Básicas de ASPEFAM. Hoy nos acompaña en la mesa de honor su presidente, el doctor Agustín Isa Stoll. Tenemos asimismo el gusto de anunciar a una ponente de gran calidad. Nos referimos a la doctora Camille Webb Caminat. Ella va a desarrollar la sesión 12, infecciones del tracto urinario. La doctora Camille es médico-infectóloga, graduada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con especialidad en medicina interna por la Universidad de Pittsburgh y especialidad en enfermedades infecciosas por la Universidad de Texas en Galveston. Obtuvo el grado de magíster en ciencias por la Universidad de Texas en Galveston. Es investigadora asociada del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Asimismo, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y actualmente se desempeña como subinvestigadora del ensayo clínico de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio CureVac. Doctora Camille, un honor contar con usted y quedamos a su disposición para el desarrollo de su ponencia. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y por la introducción. Voy a compartir mis diapositivas. Ok. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Ya, perfecto. Voy a hablar sobre los aspectos básicos de infecciones de tracto urinario. En realidad es una de las infecciones más diagnosticadas, tanto en el ambiente extrahospitalario, en consulta externa, como en el hospital, y corresponde a muchísimo uso de antibióticos. Ahí está. Los objetivos de la charla son entender la patogénesis de infecciones urinarias, las presentaciones clínicas más frecuentes, y vamos a hablar un poco sobre cuándo, a qué paciente se debe tratar y los tratamientos más habituales. Tenemos el caso clínico y luego vamos a repasar etiología, las etiologías más frecuentes, la clasificación de las infecciones urinarias, patogénesis, cómo se presentan y por qué es que se dan, y algunos aspectos específicos que pueden poner a algunas personas en mayor riesgo, algunos aspectos sobre diagnóstico, tratamiento y prevención. Ok, empezamos con el caso clínico. Esther es una mujer de 31 años, natural de Loreto, que actualmente vive en Lima. Ella acude a emergencias con 3 días de náuseas, y refiere que en el último día desarrolla fiebre y vómitos. Le preguntamos por diarrea, por melena, hematoquesia, y no tiene ninguno de estos, hemoptisis o pérdida de peso. Tiene un antecedente médico de tener asma, que refiere está controlada. No ha sido hospitalizada previamente. Usa un broncodilatador ocasionalmente, no usa otros medicamentos. Actualmente es soltera, no tiene actualmente parejas sexuales. Refiere que no fuma, toma alcohol ocasionalmente, de 1 a 2 veces por semana, y no consume drogas ilícitas. Al preguntarle, este es en cuanto a la presentación que nos da, nosotros al hacer una anamnesis completa, nos refiere que tiene leve ardor al orinar de los últimos 1 o 2 días, y que la última noche ha tenido que despertarse muchas veces para ir al baño, y también ha notado un episodio de un poco de sangre en la orina. En cuanto a antecedentes, no tiene embarazos previos, no tiene hijos. Su madre y su padre se encuentran vivos, en buen estado de salud. Su madre tiene una historia de diabetes tipo 2 y ha tenido hospitalizaciones previas por infección urinaria. Niega otros antecedentes familiares y ella no tiene otros antecedentes médicos.
En el examen físico presenta fiebre con una temperatura de 38.1, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 latidos por minuto, presión arterial de 100/60, con una saturación de 99%, índice de masa corporal de 22. Se le ve en buen estado general. El examen cardíaco y pulmonar no tienen hallazgos significativos. Al examen abdominal refiere leve dolor en hipogastrio, y el resto del examen tiene dolor marcado en puño percusión lumbar, particularmente en el lado derecho. Se le piden algunos exámenes. En su hemograma tiene 12.5 mil leucocitos a predominio de neutrófilos, de polimorfonucleares. Tiene una hemoglobina en 13 y plaquetas en 230.000. Sus pruebas de urea, creatinina, pruebas de función hepática están dentro de los límites normales. Y se le pide por los síntomas y la fiebre un análisis de orina, que tiene 40 leucocitos por campo, 10 hematíes por campo, no presenta cristales urinarios, cilindros urinarios, ni mucosidades, no presenta proteína, glucosa ni bilirrubina, están dentro de límites normales, y tiene nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva. Se hace un urocultivo que se encuentra en proceso. Creo que tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes son factores de riesgo para desarrollo de infección urinaria? No sé si tengo como ver cuándo han respondido. Ya pasa. Perfecto. Ok, perfecto. Sí, de estos, el único que se considera un factor de riesgo para desarrollo de infección urinaria es el antecedente de infección urinaria en los últimos 12 meses. Ella tiene una presentación algo clásica y es una población de riesgo al ser una mujer en edad fértil, que es el grupo epidemiológico que tiene más incidencia de infecciones urinarias. Y el haber tenido infecciones previas es un factor de riesgo para tener infecciones recurrentes, particularmente en los últimos 12 meses. El uso reciente de antibióticos no es un factor de riesgo para infecciones urinarias, sí lo puede ser para desarrollo de infecciones con bacterias resistentes a varios antibióticos. El antecedente médico de asma no es un factor de riesgo. El uso de condones no lo es. El uso de espermicidas sí es un factor de riesgo, ya que puede cambiar la flora vaginal habitual y dar lugar a flora patogénica que puede causar infecciones urinarias. Algunos factores de riesgo adicionales en mujeres en edad fértil son parejas sexuales nuevas, y aumenta también con la frecuencia de relaciones sexuales vaginales en las semanas antes de los episodios de infección. Ok, pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes es cierto sobre infecciones urinarias? A, la obstrucción de vías urinarias aumenta el riesgo. B, la presencia de enfermedad cardíaca aumenta el riesgo. C, se estima que entre 10 y 20% de mujeres tienen infecciones urinarias a lo largo de su vida. Y D, en la población adulta son más frecuentes en hombres que en mujeres. Ok, perfecto. Muy bien, nuevamente la opción correcta era la A. Usualmente las vías urinarias tienen un mecanismo de
de defensa, tienen diferentes mecanismos de defensa, pero cuando hay ingreso de bacterias, que es algo que ocurre, habitualmente ingresan bacterias a la vía urinaria, con el flujo de la orina y con inmunidad de las superficies mucosas de la vejiga y del tracto urinario, se pueden deshacer de las bacterias. Si es que existe una obstrucción a cualquier nivel, puede ser a nivel de la uretra o a nivel de los uréteres, o más arriba, cerca de los riñones, cualquier obstrucción va a causar que no van a poder funcionar estos mecanismos de defensa y al crear estasis de la orina, o sea, en lugares donde se empoza la orina, aumenta el riesgo de infección. La presencia de enfermedad cardíaca no está asociado, la presencia de diabetes sí está asociado con aumentar el riesgo de infecciones urinarias, y se estima que entre 50 y 80% de mujeres van a tener al menos un episodio de cistitis a lo largo de su vida. Entonces, en realidad es mucho más frecuente, mucho más prevalente que lo puesto aquí. Y la idea de estas preguntas en realidad no tienen ningún truco, pero son algunos de los aspectos más básicos e importantes. Y en la población adulta son más frecuentes en mujeres, como mencionaba. En neonatos y en los extremos de vida, la prevalencia va siendo más similar en sexo masculino y femenino. Pero en mujeres en edad fértil es el grupo que tiene infecciones más frecuentemente. Ok, un poco sobre etiología. Como mencionaba, la vía más frecuente de infección es por vía ascendente, a través de bacterias del tracto intestinal que ingresan por la uretra y pueden subir a la vejiga y luego por los uréteres hasta llegar a los riñones en caso de pielonefritis. Acá tenemos la primera pregunta de esta sección. ¿Cuál de los siguientes es más probable como causa de infección urinaria en adultos? ¿Cuál de las siguientes bacterias? Ok, perfecto. Me alegro que la mayoría de ustedes acertó en esta. Escherichia coli es de lejos la bacteria más frecuente en infecciones urinarias, tanto en cistitis, es decir, infecciones urinarias bajas, como en casos de pielonefritis. Hay algunas poblaciones en las que nos preocupamos más por otras etiologías, y voy a hablar un poco más de estas. Pero Staphylococcus aureus, que es un gran positivo, esta es una bacteria que puede ser muy severa, causar infecciones muy severas, usualmente más de vías hematógenas, o sea, de sangre, bacteremias. Se asocia más con endocarditis, puede causar neumonías, infecciones de piel, pero no se asocia usualmente con infecciones de vía urinaria, salvo que haya una instrumentación, que sea un paciente que tiene un catéter, o que llegue a la vía urinaria por diseminación hematógena en alguien que tiene sepsis severo con Staphylococcus aureus. Pero es una bacteria muy importante, pero no es una que pensamos usualmente para vías urinarias. Enterococcus fecalis, también es un gran positivo que sí es del tracto intestinal, y usualmente en pacientes inmunocompetentes no causa infección urinaria. Puede hacerlo también en casos de infecciones complicadas, pero no es de las más frecuentes. Y Pseudomonas es una bacteria, como ustedes saben, gram negativa, muy asociada a infecciones intrahospitalarias en pacientes que están muy enfermos, pacientes que han tenido estadías largas en cuidados intensivos o en el hospital, o también asociada a uso de catéteres. Y no es una de las causas más frecuentes. ¿Sí? Esto es importante saberlo porque cuando escogemos el tratamiento antibiótico inicial, tenemos en cuenta que queremos cubrir Escherichia coli, particularmente tenemos que tener en cuenta la resistencia antimicrobiana en donde estemos,
Y en algunos pacientes con ciertos factores de riesgo vamos a querer cubrir otras bacterias como Pseudomonas. Y muchos de los antibióticos que usamos usualmente para E. coli, como ceftriaxona, o ciprofloxacino, levofloxacino, aunque está aumentando la resistencia a esos. Algunos de ellos, en particular las cefalosporinas, no van a cubrir Pseudomonas. Entonces esto va a interferir en nuestras decisiones. Por otro lado, y esto es algo que estoy segura que han escuchado, o espero que hayan escuchado en varias charlas, tenemos que tener mucho cuidado con dar el tratamiento antibiótico apropiado y no mucho más amplio del que se necesita, porque el problema de resistencia bacteriana es un problema muy serio que nos está causando ya muchos problemas y nos obliga a hacer uso muy juicioso de antibióticos. Ok, las etiologías más frecuentes son bacterias entéricas gram negativas. Acuérdense que las bacterias usualmente ingresan por la uretra. Una de las razones que probablemente es más frecuente en mujeres que en hombres es por la cercanía de la salida de la vía intestinal, es decir, del ano a la uretra en la anatomía de mujeres que en hombres. Y E. coli es responsable de la mayoría de casos. Hay diferentes subtipos de E. coli y no todos tienen la misma capacidad de causar infección. Hay unas E. coli más virulentas que otras, y también hay factores del huésped que hacen que algunas personas sean más susceptibles que otras. Pero en general, en la mayoría de series, y esto es en varios países, incluyendo en el Perú, es responsable E. coli por 75 a 90% de los casos. Staphylococcus saprophyticus, que es un tipo de estafilococo diferente a Staphylococcus aureus, sí va a causar un pequeño porcentaje de infecciones urinarias, y luego otras enterobacterias o bacterias entéricas gram negativas, como Klebsiella, Proteus, Citrobacter, también van a causar una pequeña porción. Enterococo, que es un gran positivo, era el que mencionaba antes. Y esta etiología es similar para cistitis y pielonefritis. Perdón. Algunas consideraciones especiales. En caso de infecciones urinarias complicadas, esto es decir, cualquier infección que no sea una infección en una mujer en edad fértil sin complicaciones de anatomía, tenemos que considerar algunas otras bacterias. Pseudomonas, que es una bacteria que deberían conocer bien y que es una preocupación en particular en pacientes hospitalizados o pacientes con catéteres o que han estado en cuidados intensivos. Klebsiella proteus, que mencioné, Acinetobacter, enterococos, que pueden ser fecalis o faecium, Staphylococcus aureus, que mencionaba anteriormente, y también las infecciones por cándida o por hongos, por cándida particularmente, empiezan a ser más prevalentes. En el caso de diseminación hematógena, que es la minoría de infecciones, se estima que solo 2% de infecciones llegan a la orina a través de la sangre. La gran mayoría ingresa por la uretra. En el caso de las que llegan a través de la sangre, es más frecuente Enterococcus, Staphylococcus aureus y Salmonella también es una consideración en estas. Y puse acá un dibujo de un corazón porque este paciente tiene endocarditis, y esta es una situación en la que se puede presentar, en que un paciente, porque cuando tienen endocarditis pueden tener bacterias en la sangre por un periodo de tiempo más prolongado, y se hace más frecuente que la infección se siembre, digamos, en otros órganos, como puede ser los riñones. En el caso de bacteremias transitorias, es menos frecuente que causen diseminación hematógena a los riñones. Una clave acá, y esto les va a servir en algún momento, cuando tengan un paciente y le hacen un examen de orina y el urocultivo sale con Staphylococcus aureus,
preocúpense de que ese paciente probablemente tiene bacteremia y tiene una infección más severa. Y no lo traten nada más para una infección urinaria por Staphylococcus aureus, porque muy probablemente tenga una infección más severa. Perdón. Me estoy atorando. En la tinción Gram, al momento de hacer el urocultivo, puede dar información inicial, como con muchas infecciones, mientras esperamos el cultivo, la tinción Gram nos puede decir si es que la bacteria es Gram positiva o Gram negativa, y también la morfología, y puede ayudarnos a guiar el tratamiento. Y luego esperamos el urocultivo, que sí es importante, particularmente en infecciones más severas. En caso de infecciones más leves, se pueden tratar se pueden tratar empíricamente, digamos, pero en infecciones más severas va a ser importante el urocultivo para poder guiar el tratamiento. Algunos puntos importantes aquí, ha habido un incremento muy significativo a resistencia a antibacterianos. De hecho, los tratamientos que se usan ahora, y probablemente los que estén en las preguntas de ENAM son diferentes que cuando yo di el ENAM hace 12 años. Y tenemos cada vez más documentación por la disponibilidad de urocultivos y de antibiogramas. Tenemos más documentación del problema de resistencia antimicrobiana. Este es un problema tanto en gram negativos y gram positivos. Y muchas de las bacterias que usábamos más comúnmente, por ejemplo, Bactrim se usaba mucho para infecciones urinarias, y las tasas de resistencia ahora son muy altas, y ciprofloxacina y levofloxacina también, y ya no podemos contar con que una infección urinaria va a responder a estos antibióticos. Es de especial importancia tener esto en cuenta en el caso de infecciones urinarias, porque es una de las, probablemente la causa más frecuente para recibir antibióticos. Y acá esto también lo voy a mencionar más adelante, pero a veces ayuda a mencionarlo varias veces. Los pacientes solo se deben tratar cuando tienen síntomas, y muchas personas pueden presentar con un examen de orina positivo o incluso con un cultivo de orina con bacterias y no requieren de tratamiento antibiótico. Como mencionaba, la vejiga tiene un mecanismo de defensa para deshacerse de las bacterias, y en este caso, si es que damos tratamiento antibiótico, vamos a ir seleccionando para que las bacterias que colonizan a esta persona sean más resistentes. En este caso, el urocultivo de esta paciente tenía 10.000 bacterias por mililitro. Ha cambiado el consenso en cuanto a cuántas bacterias se consideran para un cultivo positivo. Antes se decía 100.000 bacterias que forman colonias, y ha ido bajando ese número para aumentar la sensibilidad del urocultivo. En esta tabla, este es un estudio de prevalencia de resistencia a ciprofloxacino en pacientes que tuvieron E. coli en el Perú en el 2015, hecho por unos investigadores de San Marcos. Y se ve en este estudio, saqué nada más los datos de infección urinaria, tenían datos de varias otras infecciones, pero de 32 personas que tenían una infección urinaria complicada, 24 eran resistentes a ciprofloxacina y solo 8 eran sensibles. Y esto fue ya hace 6 años. En las personas que tenían sonda, por ejemplo, 3 personas usaban sonda y de ellas todas tenían resistencia a ciprofloxacina, así como personas que tenían una intervención en el tracto urinario, de ellas 5 tenían resistencia y solo una era sensible a ciprofloxacina. Y en general no se puede contar nuevamente con quinolonas, con ciprofloxacina y levofloxacina como antibióticos de primera línea. Este gráfico es de un estudio similar en Cayetano. Este estudio sí era específico para E. coli aislada en muestras de orina del hospital.
Y abajo tienen los nombres de los antibióticos. Este es Bactrim, ampicilina, ceftriaxona, ceftazolina, Astrionam, algunos de los importantes. No sé si ven mi mouse cuando lo muevo. Este es ciprofloxacina. ¿Sí se ve? Sí, afirmativo. Ah, ya, ok, gracias. Y en gris claro están los casos en adultos y en negro o azul oscuro están los casos pediátricos de resistencia. Entonces se ve que la resistencia a Bactrim, por ejemplo, es muy alta. La resistencia a ciprofloxacina también es de como el 60%, más o menos en muestras de orina aislada en adultos. Y la resistencia va aumentando en adultos en parte relacionada a pacientes que han usado antibióticos previamente. En este estudio, 46% de las E. coli eran multiresistentes, que es en realidad bastante alto. Ahora, esto es en pacientes hospitalizados, quizás la prevalencia es un poco diferente en pacientes que están en consulta externa. Y el 28% producían beta-lactamasas de espectro extendido, que son que cuando las bacterias producen estas enzimas, obligan a usar carbapenem, meropenem, que es un gran problema porque es el antibiótico, uno de los antibióticos de más amplio espectro. Y sí hay E. coli que se vuelven resistentes a carbapenems y luego realmente tenemos muy pocas opciones. Salen algunas opciones nuevas, pero no tenemos muchas opciones. Entonces, una vez que el paciente está hospitalizado con una infección resistente, no hay mucho que podamos hacer más que tratar de usar el antibiótico que pueda ayudar. Pero sí tenemos una labor muy importante en todos los pasos previos de no contribuir a este aumento de resistencia antimicrobiana. Ok, pasando a clasificación de los tipos de infecciones. ¿Cuál de las siguientes presentaciones cree usted que tenía nuestra paciente? Bacteriuria asintomática, cistitis aguda, pielonefritis o una infección asociada a un catéter. Ok, de acuerdo. Esta paciente se clasificaría como una pielonefritis. Disculpa, creo que tengo otra. Ok. ¿Cuál de los siguientes signos o síntomas, para los que dijeron pielonefritis, pero ahora que vieron esa respuesta todos pueden intentar, cuál de los siguientes signos o síntomas sugieren que la paciente tiene pielonefritis y no una cistitis simple? Ok, perfecto. La respuesta aquí es la presencia de fiebre. Para fines prácticos y en la mayoría de casos, si es que se asocia con fiebre, se considera ya una pielonefritis y nos preocupamos que que esté involucrado el parénquima renal, o sea, que sea una infección que haya ascendido y no esté nada más en la vejiga. Hay quizás algo de debate y ahora últimamente algunas personas que dirían que una cistitis simple sí podría causar fiebre, pero no es realmente lo más común y usualmente cuando existe fiebre en la presentación clínica lo clasificamos como una pielonefritis. Hematuria sí puede haber con una cistitis y eso sí está muy bien documentado porque puede haber tanta inflamación de la pared de la vejiga que eso causa hematuria. Hematuria no quiere decir necesariamente que está sangrando a nivel del riñón.
El antecedente familiar de infecciones urinarias predispone a infecciones en la paciente, pero no necesariamente a que sea pielonefritis y no una cistitis. Y dolor hipogástrico más bien se asocia con presencia de cistitis, ya que es dolor a nivel de donde está la vejiga. Y dolor a la puñopercusión lumbar se asocia más con pielonefritis. Ok, y en esta pregunta sobre estos tipos, ¿cuál de las siguientes pacientes no requiere de antibióticos? Una mujer de 65 años que tiene E. coli en la orina sin síntomas urinarios. Una mujer que tiene de 25 años con Klebsiella en la orina, con disuria y aumento de frecuencia urinaria. Una mujer gestante de 23 años con E. coli en la orina que no tiene síntomas urinarios. Y un varón de 85 años con pseudomonas en la orina, asociados a sonda Foley, con fiebre e hipotensión. ¿Cuál de estos pacientes no le darían antibióticos al momento de la consulta? Ok, perfecto. Muy bien. Voy a repasar estos síndromes y luego regreso a la respuesta. Los síndromes de infección urinaria se clasifican como bacteriuria sintomática, cistitis y pielonefritis. Y hago una mención también a prostatitis y a infecciones urinarias complicadas, que son clasificaciones que también están relacionadas. Bacteriuria asintomática es exactamente como su nombre lo sugiere. Es la presencia de bacterias en la orina sin la presencia de síntomas urinarios. Una causa frecuente es una persona que, por ejemplo, presenta a hospitalización por cualquier otro factor, por dolor de pecho, por ejemplo, o por falta de aire, y le hacen una prueba de orina y tiene bacterias en la orina. Incluso puede ser una persona que tiene un episodio de fiebre y que tiene bacterias en la orina, pero no tiene síntomas urinarios como aumento de frecuencia o como disuria. Se puede asociar a otros síntomas, no constituye una infección urinaria si es que tiene otros síntomas, si es que no son síntomas urinarios. Es una causa muy común de sobreuso de antibióticos. Realmente siempre que buscamos hay una posibilidad que encontremos bacterias en la orina, y cuando las encontramos usualmente es muy frecuente que los pacientes reciban antibióticos. Las únicas personas que sí deben recibir antibióticos al tener bacterias en la orina sin síntomas son gestantes, porque en gestantes sí hay una asociación a aumento de tasa de pielonefritis, de parto prematuro y algunos otros desenlaces adversos en el parto. No se necesita dar tratamiento incluso en personas inmunosuprimidas, incluso en personas con VIH o con personas con diabetes tipo 2, o en adultos mayores que tienen bacterias en la orina y que no tienen síntomas. Esta mujer, por ejemplo, en este caso la respuesta correcta es la A. Una mujer de 65 años que tiene bacterias en la orina sin síntomas urinarios no requiere de tratamiento antibiótico. En el caso B, una mujer de 25 años con Klebsiella con disuria, ella tiene cistitis y sí requiere de antibióticos. La mujer gestante sí requiere de antibióticos. Incluso hay un poco de debate sobre esto también, pero para fines prácticos, mujeres gestantes con bacterias en la orina deben recibir antibióticos para evitar desenlaces adversos en el parto y en el bebé. Bueno, y este señor parece que está séptico, con pseudomonas en la orina, asociado a sonda Foley con fiebre e hipotensión. Él definitivamente necesita antibióticos.
En la bacteriuria sintomática, como mencionaba, el ingreso de las bacterias es por vía ascendente a través de la uretra. La vejiga tiene unos mecanismos de protección, tanto de las mucosas que evitan la infección con las bacterias y mecanismos mecánicos, el simple hecho de vaciar la vejiga para deshacerse de las bacterias y que no lleguen a causar infección. Es una de las razones que personas que tienen, por ejemplo, vejigas neurogénicas a raíz de diabetes, tienen mayor riesgo de infecciones urinarias. Y estrictamente, bacteriuria asintomática no entraría dentro de esta charla porque no se considera una infección de tracto urinario, pero probablemente no entre en ninguna de las otras charlas, así que este es el lugar donde, y es lo principal que tienen que diferenciar de infecciones urinarias. Una observación acá, incluso la presencia de leucocitos en orina no constituye un síntoma ni una definición. Entonces una persona puede tener bacterias en la orina y puede tener leucocitos en orina, o sea, células blancas en orina y tener bacteriuria asintomática y no una infección. Cistitis es la infección y la inflamación de la vejiga. Los síntomas más frecuentes de cistitis son los que conocemos más comúnmente de infección urinaria, como disuria, aumenta la frecuencia, aumenta la urgencia, una persona siente súbitamente ganas de orinar inmediatamente, puede aumentar la nocturia, la frecuencia de orina en la noche, puede tener dolor suprapúbico, no siempre está presente, puede tener hematuria. En algunos casos puede ser tanta la inflamación que la hematuria puede llegar a asustar al paciente, pasar incluso coágulos en la orina. Si es que el paciente tiene dolor en la puñopercusión lumbar en el examen, sugiere que más bien tiene una pielonefritis. Y acá solo como recordatorio, esto está marcando esta infección a nivel de la vejiga, y la infección no ha subido por los uréteres hasta los riñones. Y la presencia de fiebre, en líneas generales, también sugiere la presencia de pielonefritis. La cistitis es la presentación clínica más frecuente. La mayoría de infecciones urinarias presentan como cistitis. Y este dato es el que mencionaba previamente. Entre 50 y 80% de mujeres van a tener por lo menos un episodio de cistitis o de cualquier infección urinaria a lo largo de su vida. En el caso de cistitis, se puede considerar tratamiento empírico sin necesidad de antibiograma. De hecho, es algo que se hace comúnmente en el país cuando no tenemos disponibilidad de urocultivo y de antibiograma, y se puede dar tratamiento empírico. Algunas pacientes con cistitis recurrentes conocen también sus síntomas que pueden tener una receta para antibióticos y saben cuándo empezarlas cuando les empiezan los episodios de cistitis. Pielonefritis es la infección de parénquima renal. Implica que la infección no se ha quedado a nivel de la vejiga y que ha involucrado el parénquima renal. Usualmente presenta con fiebre, puede presentar con dolor en el ángulo costovertebral, en la puñopercusión, pero no todo esto es la presentación, digamos, más típica, pero como ustedes ya saben, la presentación clínica siempre tiene variaciones. El paciente puede tener o no síntomas de cistitis, entonces puede tener náuseas, vómitos y no tener mucha disuria o aumento de frecuencia urinaria. Usualmente es una enfermedad de inicio súbito. El relato del paciente va a ser unos pocos días de síntomas de fiebre y de malestar. Si es que se involucra el parénquima renal, puede tener algunas complicaciones, sobre todo si es que existe alguna obstrucción que no permita que el antibiótico llegue al parénquima renal, o si es que la infección ya tiene bastante duración sin tratamiento. Puede llegar a complicarse con sepsis, bacteremias. En esta tomografía y
y este examen de esta patología es de pielonefritis santuigranulomatosa, que es una complicación de pielonefritis que puede llegar a ser estos como granulomas y como abscesos en los riñones, y los pacientes pueden llegar a estar muy enfermos por este tipo de pielonefritis. La pielonefritis sí siempre requiere de tratamiento antibiótico, y además del tratamiento antibiótico requiere de evaluar si es que existe algo más que resolver, como una obstrucción, ¿no? Un paciente que tiene cálculos, podemos dar antibióticos, pero la infección va a regresar. Ok, incluí en síndromes ITU complicada, porque es un término que se usa para referirse a cualquier infección urinaria que no es simple, y se clasifica como infección urinaria simple a una cistitis o pielonefritis en una mujer en edad fértil que no tiene embarazo y que no tiene cambios anatómicos. Esta definición, usualmente una infección urinaria en hombres, por ejemplo, se considera complicada solo por ser en hombres, aunque eso depende de quién lo define. Definitivamente se considera complicada si es que tiene anormalidades estructurales, o si es que tiene presencia de catéteres o presencia de cálculos renales, o cualquier cosa que nos haga pensar que tenemos que tener consideraciones especiales en el tratamiento, y que no va a ser un tratamiento corto de 3 a 5 días para cistitis, como lo sería en un caso típico de cistitis. Usualmente cuando estamos viendo pacientes en el hospital, usualmente tienen algún factor de riesgo que los vuelve una ITU complicada. Ahora, las consideraciones de tratamiento aquí son principalmente de duración. No quiere decir que a cualquier persona con ITU complicada le tengamos que dar, por ejemplo, meropenem. Las etiologías siguen siendo las mismas. Y también incluí prostatitis, que está relacionado al tracto urinario, aunque no es estrictamente dentro del tracto urinario. Y es una consideración importante cuando vemos infecciones urinarias en hombres, particularmente si es que tienen una presentación clínica que no resuelve rápidamente con antibióticos, o que resuelve y vuelve luego de un curso corto de antibióticos. La prostatitis aguda bacteriana puede clínicamente parecerse mucho a una infección de vías urinarias, con aumento de frecuencia urinaria, con disuria, dolor, y pueden tener dolor en zona prostática o perineal, que de hecho ayuda a hacer el diagnóstico, y requiere de un curso de antibióticos más prolongado, y de que tengamos en consideración antibióticos que penetran bien a la zona, al parénquima de la próstata, porque no necesitamos nada más que se concentre en orina, sino en la próstata para erradicar la infección. Ok, anatomía y patogénesis. Pregunta 7. ¿Cuál es el mecanismo de ingreso más frecuente de las bacterias en las infecciones urinarias? Esto ya lo dije como 5 veces en la presentación, pero si se equivocan no importa, lo repasamos ahorita. Ok, excelente. El mecanismo de ingreso más frecuente es ascendente. No incluí la uretra, pero de la uretra pasa a la vejiga, a los uréteres y luego a los riñones. Vía hematógena,
probablemente corresponde a un 2% de infecciones urinarias. De los riñones a los uréteres a la vejiga, a la uretra es incorrecto. De los uréteres a la vejiga, a los riñones, también es incorrecto. De repente los que marcaron esto leyeron mal y si es que esto fuese uretra, tendría sentido. Pero ingresa por la uretra, luego la vejiga, los uréteres y los riñones. Puede ascender a parénquima renal en el caso de pielonefritis. Y nuevamente la presencia de bacterias en la vejiga no equivalen a infección. La vía hematógena es poco frecuente, quizás menos del 2% de infecciones de tracto urinario documentadas. Y usualmente si es que es de vía hematógena, pensamos en salmonella, en Staphylococcus aureus y en enterococos. Esto nada más como un recordatorio de la estructura renal, los riñones, los uréteres, y esto es la estructura en alguien que no tiene cambios anatómicos. Hay variaciones anatómicas que ustedes ya han visto durante su carrera, y la vejiga. Y una obstrucción a cualquier nivel de la vía urinaria puede causar infecciones urinarias recurrentes. La tomografía puede ayudar a ver el parénquima renal normal, así como la ecografía nos puede ayudar a diferenciar entre parénquima que está involucrado con pielonefritis y parénquima renal normal. Algunos otros factores, la flora vaginal puede ser un factor de riesgo, sobre todo como es una infección más frecuente en mujeres y por la cercanía entre la flora vaginal y el ingreso a la uretra. La colonización con E. coli y flora intestinal en el tracto vaginal es normal. Cuando es un factor de riesgo documentado, aumento de frecuencia de sexo vaginal o parejas sexuales nuevas para episodios más frecuentes de cistitis. Algunos factores de riesgo adicionales, personas que usan espermicida, porque esto disminuye los lactobacilos, que son las bacterias, digamos, saludables en el tracto vaginal, y aumento de colonización con E. coli, que puede llevar a aumento de infección urinaria. Y en personas postmenopáusicas, aumenta la colonización con bacterias gram negativas y conforme cambia la flora del tracto vaginal. Algunas consideraciones en anatomía, que cualquier condición que permite que haya estasis urinaria o una obstrucción asociada puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Esto pueden ser cuerpos extraños en la vía renal, como cálculos, como la presencia de catéteres, de sonda Foley, la presencia de stents, por ejemplo, que a veces cuando hay una obstrucción o un cálculo se puede dejar un stent en los uréteres y esto puede aumentar el riesgo de infección, de infecciones recurrentes, y de que cuando hay estos cuerpos inertes o extraños dentro del cuerpo, los antibióticos no pueden en realidad erradicar la infección ahí. Los antibióticos dependen de nuestro cuerpo y de la replicación de bacterias para funcionar, y si es que existe algo como un catéter, se puede formar un biofilm, como una capita de bacterias a la que los antibióticos no pueden en realidad funcionar. Si existe reflujo vésico ureteral, hay más riesgo de que las bacterias no salgan nada más desde la vejiga por la uretra, sino que vayan de vía ascendente. Si es que hay una obstrucción ureteral de cualquier tipo, la presencia de vejiga neurogénica, en particular en pacientes con diabetes, y también en pacientes que han tenido parálisis por diferentes causas, y de existencia de cirugías de tracto urinario. Todos estos son factores que pueden causar anormalidades en la anatomía o en la función de las vías urinarias y que aumentan el riesgo de infección urinaria.
Y hay algunos factores adicionales. Algunas personas están más predispuestas por factores que no se conocen muy bien. Hay aglomeración en familias. Es más frecuente que personas que tienen madres y padres con antecedentes de infecciones urinarias tengan más riesgo de infecciones urinarias. La predisposición es tanto a cistitis y a pielonefritis. Se especula que quizás tiene que ver con colonización con E. coli o con serotipos de E. coli más patogénicos. Como mencionaba, hay E. colis muy poco virulentos y E. colis que sí causan infección severa. Las personas que tienen cistitis más frecuentes tienen una función diferente de las células mucosas periureterales. Tienen las células mucosas, sus células mucosas tienen más capacidad de pegarse a las bacterias, de ligarse a las bacterias y por lo tanto de que las bacterias causen infección. Y también hay algunas personas que pueden tener una respuesta innata, algo diferente, que las predispone a infecciones bacterianas, que puede ser algo leve como cistitis más frecuentes y no necesariamente alguien que se le detecte como un síndrome genético de inmunosupresión. Esto puede ser algo leve y que nada más predispone a más episodios de cistitis. Y luego algunos factores de patógenos. Se depende con qué bacteria uno se coloniza de la probabilidad de que haga una infección urinaria sintomática. Hay algunas cepas de E. coli que causan enfermedad invasiva, tienen factores aumentados de virulencia. Hay unas adhesinas en la superficie del E. coli, de algunos tipos de E. coli que las permiten pegarse de manera más definitiva en las células mucosas y causar infección. Hay unas estructuras proteicas filamentosas que interactúan con las células epiteliales en el riñón y tienen más riesgo de causar pielonefritis, igual con los pili, que también pueden aumentar la virulencia de algunas cepas y su posibilidad de causar pielonefritis. Algunas bacterias, por ejemplo, Enterococcus fecalis, es una bacteria que no tiene muchos factores de virulencia, que puede presentarse en la orina sin causar infección y que más bien probablemente solo va a causar infección en caso de que la persona esté inmunosuprimida, no tenga factores de defensa o que haya un cuerpo extraño como un cálculo o como un catéter. Pseudomonas también es una bacteria que en sí no es muy virulenta y usualmente por eso solo la vemos en personas que tienen algunos factores de riesgo en particular. Entonces, la infección depende de todos estos factores de huésped, de patógeno y factores de la flora vaginal o flora intestinal. Aumenta el riesgo de bacteriuria luego de sexo vaginal y eso puede llevar a mayor riesgo de infección y de cuerpos extraños en tracto urinario, cálculos, catéteres. Son superficies inertes que pueden llevar a colonización. Tiene que haber un balance entre estos factores, los factores de patógeno, factores de huésped y factores ambientales, y una bacteria que en una persona inmunocompetente no causaría una infección, sí puede causar una infección en una persona inmunocomprometida o una persona que tiene una sonda Foley de larga duración que permite que la bacteria esté presente por más tiempo, por ejemplo. Ok, pasando a diagnóstico. El primer paso en diagnóstico, que nuevamente ustedes ya saben, es la anamnesis, y en realidad en cuanto a anamnesis y el examen físico vamos a poder hacer la mayoría de diagnósticos de infecciones urinarias. Los exámenes auxiliares pueden servir de confirmación, pero en muchos casos ya vamos a tener el diagnóstico. La sintomatología para cistitis es clásica realmente de los síntomas urinarios bajos, tan clásica que muchas pacientes lo pueden reconocer y llaman al médico y dicen, tengo una infección urinaria y realmente no hay mucha duda. Sí hay un diagnóstico diferencial, pero no es tan amplio.
Y en exámenes auxiliares podemos usar análisis de orina, el dipstick de orina, el urocultivo y algunos exámenes de imágenes. En cuanto al análisis de orina, este es el que nos dice la presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, pueden ver bacterias, pueden ver cilindros y pueden ver cristales. El análisis de orina con microscopía es muy útil, incluso se puede hacer al momento, con centrifugar una muestra de orina del paciente en el momento. No incluí el límite sobre el cual se considera que la paciente tiene una infección urinaria, porque esto varía realmente si es que se considera una infección urinaria por encima de 5 leucocitos por campo o de 10 leucocitos por campo. Comúnmente se usa 10 como un corte, pero digo que varía porque no es una prueba muy sensible ni específica para la presencia de infección urinaria. Entonces, y realmente, mientras más alto sea el corte, si usamos, por ejemplo, encima de 20 leucocitos por campo, es más probable que las personas que detectemos sí tengan una infección urinaria, y se vuelve más específica la prueba. Mientras más bajo sea el corte, si usamos 5 leucocitos por campo o 3 leucocitos por campo, vamos a detectar a todas las personas con infección urinaria, pero también vamos a detectar a personas que simplemente tienen leucocitos en la orina y que no tienen infección urinaria, y se vuelve una prueba más sensible. Entonces, no hay un corte en particular y en general no es una prueba súper sensible y específica. Sin embargo, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Podemos usar el dipstick en paralelo, que el dipstick es la tirita de plástico que se sumerge en la orina y que cambia de color para mostrarnos acidez, concentración, presencia de proteínas, de azúcares o glucosa, de cetonas en la orina, de bilirrubina, y nitritos y esterasa leucocitaria, y presencia de sangre en orina. Los nitritos y esterasa leucocitaria son productos de los glóbulos blancos, que usualmente se dan cuando hay presencia de bacterias, y específicamente cuando hay presencia de bacterias, enterobacterias, o sea, bacterias del tracto intestinal. Y nuevamente no es 100% sensible y específico el dipstick, pero tomando juntos el análisis de orina, si es que tiene más de 10 leucocitos por campo, más la presencia de esterasa leucocitaria, de nitritos y de sangre en orina, ya se va haciendo más sospechoso para infección urinaria. Perdón, está... faltaba una diapositiva de imágenes que creo que se me borró. Pero un poco sobre uso de imágenes. No es necesario pedir pruebas por imágenes para todas las pacientes con infección urinaria. Imágenes que pueden ayudar son la presencia de ecografía, en particular de ecografías renales, tomografía en algunos casos. Me disculpo. Pero no necesitamos pedir exámenes de imágenes en todas las pacientes que vemos con infecciones urinarias. Algunos casos en donde sí queremos pedir imágenes es en alguien que tratamos para infección urinaria y no mejora, tiene infección recurrente, que tiene episodios muy seguidos de cistitis, o en pacientes que están muy enfermos y que queremos descartar que hayan formado un absceso renal, por ejemplo, para lo que una ecografía o una tomografía puede ser muy útil. Y luego pacientes en los que tenemos alguna preocupación que haya una consideración anatómica, que tengan un cálculo renal. Es frecuente que en personas se traten para infecciones urinarias recurrentes o pielonefritis recurrentes, y luego se busca específicamente un cálculo, y si es que no se resuelve el cálculo, nuevamente no se va a poder resolver la infección. Ok, un poco sobre tratamiento. En esta paciente, la del caso clínico que se presentó de emergencia, ¿qué tratamiento le empezaría? De estas opciones. Hay diferentes opciones que podríamos usar, pero de las que pongo aquí.
Ok. En este caso, la respuesta es ceftriaxona. Nitrofurantoína es un antibiótico que sí sirve para cistitis, se concentra bien en la orina, se concentra bien en la vejiga, sin embargo, no se concentra en el parénquima renal. Y si esta paciente tiene fiebre y está en la emergencia, estamos preocupados que tiene pielonefritis, no podemos usar nitrofurantoína. Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Al ser de tercera generación tiene mejor cobertura para gram negativos que los de primera generación, como cefasolina, por ejemplo. Y es un antibiótico, si bien está aumentando la resistencia, todavía tiene bastante utilidad para E. coli. Vancomicina es estrictamente para gram positivos, estrictamente para estafilococo, enterococo, sirve para estreptococo, gram positivos, y linezolid también es estrictamente para gram positivos. No tienen ninguna función en infección urinaria, salvo que sea ese caso que ustedes vieron que tenía estafilococo aureus en la orina y ustedes digan, me acuerdo que la doctora me dijo que estafilococo aureus quiere decir que tiene estafilococo aureus en la sangre y detecten que su paciente tiene una bacteremia por estafilococo, ahí pueden usar esos antibióticos. Vancomicina en realidad, no linezolid para bacteremia. Pero no tienen ninguna función en infección urinaria ni en infecciones de gram negativos en general, de vías intestinales, por ejemplo. Salvo excepciones, pero para la mayoría de casos no van a ser tratamientos de primera línea. Ok, y una pregunta más sobre tratamiento, y esta es la última pregunta. Una gestante de 8 semanas asintomática acude a su control prenatal y le hacen un urocultivo de tamizaje, sale positivo a E. coli. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Ok, un par de puntos importantes aquí. Observación no es la respuesta correcta porque al ser una gestante con bacterias en la orina, la tenemos que tratar. Todas las gestantes con bacterias en orina necesitan tratamiento antibiótico. Nitrofurantoína es la respuesta correcta, concentra bien en la orina y se puede usar para tratar bacteriuria asintomática en gestantes. Ciprofloxacina y levofloxacino hay dos motivos por los que no lo usaríamos. Uno es que ha aumentado mucho la resistencia en E. coli a quinolonas, pero dos, se evitan las quinolonas en gestación por los riesgos asociados al desarrollo en el feto. Entonces, no son antibióticos que usamos usualmente en gestación. En realidad, en nuestras guías del MINSA, se da amoxicilina inicialmente y si es que la paciente sigue teniendo bacteriuria luego de amoxicilina, dan luego una cefalosporina. Podrían dar nitrofurantoína, pero eso es lo que se hace usualmente en las guías del MINSA. Lamentablemente, no tenemos disponibilidad de urocultivo en la mayoría de controles prenatales de gestantes a nivel del país. Entonces, muchas veces en las gestantes se hace el diagnóstico con un análisis de orina y si es que tienen más de 10 leucocitos, les dan amoxicilina. Esto tiene muchos problemas porque, número uno, no sabemos si es que esto correlaciona con bacterias en la orina y muchas gestantes quizás están recibiendo antibióticos que no lo necesitan. Por otro lado, quizás se nos están pasando gestantes que sí tienen bacterias en la orina, pero al no tener urocultivo no lo podemos detectar. Y por otro lado, cuando hemos hecho estudios para ver cuáles son las bacterias que crecen, muchas de las bacterias en orina son resistentes a amoxicilina. Entonces, en realidad, como hemos visto, ¿no? Sabemos que la resistencia a amoxicilina en el Perú está aumentando.
Tratamiento bacteriuria asintomática no requiere de tratamiento, con la excepción en personas gestantes. Cualquier persona gestante que tiene bacterias en la orina sí debe recibir tratamiento antibiótico. Toda ITU con síntomas urinarios sí debe recibir tratamiento antibiótico. Voy a recalcar aquí el uso responsable de antibióticos en la importancia de dar una duración apropiada y no más larga de lo necesario, tanto para prevenir la resistencia antimicrobiana y también para reducir las complicaciones asociadas al uso de antibióticos. El aumento de diarrea, de toxicidades, de Clostridium difficile, al aumentar la frecuencia de antibiótico y bueno, y aumento de costo. Realmente no queremos dar antibióticos más allá de lo necesario. El tratamiento es dirigido a las etiologías más frecuentes, como mencionaba, el E. coli y las bacterias gram negativas. Y se tienen que tener en cuenta patrones de resistencia locales. Se daba antes un curso corto de Bactrim, por ejemplo, y algunas personas todavía usan esto de primera línea, pero va aumentando la resistencia. Nitrofurantoína es muy efectivo para episodios de cistitis. Fluoroquinolonas como ciprofloxacina y levofloxacina son muy efectivas siempre y cuando la bacteria sea susceptible. Y en muchos lugares se tiene un antibiograma de ese lugar. En muchas clínicas y en hospitales tienen un registro del porcentaje de bacterias que han sido resistentes en los últimos años, entonces esto puede ayudar a guiar el tratamiento. Para una cistitis no complicada, los cursos de antibióticos son cortos, 3 a 5 días, y hay evidencia de que esto es igual de bueno que dar un curso más largo como de 7 días, y definitivamente no se necesita un curso de 2 semanas para infección urinaria no complicada. En el caso de pielonefritis tenemos que tener la consideración que el antibiótico tiene que poder llegar al parénquima renal. Entonces, ese es el problema de nitrofurantoína en particular en pielonefritis. Estos pacientes están enfermos usualmente y queremos llegar a niveles terapéuticos en sangre rápidamente, entonces la vía endovenosa no necesariamente es mejor, pero sí algunos antibióticos pueden llegar a niveles muy altos con vía oral, casi tan altos como la vía endovenosa. Por ejemplo, ciprofloxacina, con 500 miligramos de ciprofloxacina, uno puede llegar a niveles altos en la sangre de ciprofloxacina, equivalente a dar ciprofloxacina por vía endovenosa. Sin embargo, otros medicamentos como las cefalosporinas, los betalactámicos en general, no llegamos a niveles tan altos con vía oral. Entonces se puede empezar con vía endovenosa y luego se puede pasar a vía oral en cuanto el paciente esté tolerando el medicamento y en cuanto tengamos la susceptibilidad. Se puede considerar ciprofloxacina, levofloxacina, ceftriaxona, como en esta paciente, ampicilina, sulbactam. El sulbactam le confiere propiedades a ampicilina que permita que haya menos resistencia. Y piperacilina, tazobactam y carbapenems, particularmente en pacientes que sospechamos puedan tener factores de riesgo para resistencia, quizás en pacientes que han tenido muchas infecciones previamente, o en pacientes que están hospitalizados con enfermedad muy severa. Y en general sobre antibióticos, no hay problema con empezar con un tratamiento amplio, siempre y cuando reevaluemos todos los días y luego bajemos a un tratamiento apropiado en cuanto tengamos los resultados. El tratamiento para pielonefritis sí es más largo, de 7 a 10 días. Incluso si es que el paciente tiene bacterias en la sangre también, y no se tiene que prolongar en realidad de los 7 a 10 días, salvo que haya una situación particular. Y otro tratamiento, consideración importante en pielonefritis, es evaluar si es que no hay una normalidad anatómica que está complicando el tratamiento, y si es que hay presencia de sonda Foley, por ejemplo, cambiar la sonda Foley, ya que va a ser una superficie en donde se pegan las bacterias y a la que el antibiótico no va a llegar. Y finalmente tengo, creo que solo una o dos diapositivas sobre prevención.
y luego paramos para preguntas. Prevención particularmente de cistitis recurrente, que normalmente es la presentación más frecuente. Es común en mujeres en edad fértil. En algunos casos, en casos de mujeres que tengan episodios muy frecuentes de cistitis, se puede considerar dar profilaxis, o sea, dar antibióticos de manera diaria a dosis baja. Algunas otras medidas importantes son adecuada higiene. Orinar luego de sexo vaginal ha mostrado ser un factor protector. No hay evidencia de usar cranberries, por ejemplo, o jugo de cranberries, alcalinización de la orina. Son algunas cosas que se recomiendan, pero no hay evidencia con datos que respalden su uso, que probablemente no hace daño. Y y sí, adecuada hidratación y orinar frecuentemente sí ayuda a reducir el riesgo. Ok, y esta es la última diapositiva y paramos para preguntas. En conclusión, la infección urinaria va a ser una de las infecciones más frecuentes con las que se van a encontrar. El rango de presentaciones es muy amplio, desde bacteriuria asintomática hasta pielonefritis severa, sepsis. Van a tener pacientes con infecciones urinarias muy difíciles de manejar, usualmente pacientes que no tienen una anatomía completamente normal, o que tienen algunas anormalidades, o que tienen inmunosupresión. Usualmente es causada por bacterias del tracto digestivo, que por vía ascendente. E. coli es el patógeno más frecuente, y la infección es más frecuente en mujeres en edad fértil. Ok, y las preguntas las leo en el chat, ¿no? Efectivamente, doctora, hay un botón en la parte inferior que dice preguntas y respuestas. Solicitamos más bien a los participantes que tengan la amabilidad de presentar sus preguntas en ese botón inferior denominado preguntas y respuestas, para que nuestra profesora pueda comentar al respecto. Muchas gracias. Ok, perfecto. Me preguntan en qué casos se usa amikacina. Amikacina es un antibiótico muy eficaz contra bacterias gram negativas. No tenemos mucha resistencia a amikacina en E. coli. Un problema que tenemos con amikacina es que puede tener, y otra cosa positiva es que se concentra muy bien en la orina, entonces es muy efectiva para erradicar infecciones. El principal riesgo es la toxicidad, como saben, tanto la nefrotoxicidad como ototoxicidad, entonces dependiendo del paciente usualmente no lo queremos usar por mucho tiempo, y en algunos casos se puede seguir los niveles del antibiótico de cerca, pero en muchos casos no tenemos la disponibilidad de laboratorio. Entonces, lo consideraría en pacientes que tienen pocos otros factores de riesgo para nefrotoxicidad, en personas jóvenes quizás, o en personas que sabemos que tienen resistencia, o en personas que no vamos a poder, tenemos que dar, o sea, que por alguna razón no vamos a poderle darle seguimiento. Sí es bastante efectivo incluso con una o dos dosis para el tratamiento. Perdón, me tengo que disculpar un minutito. Doctora, pierda cuidado, le esperamos. Estimados participantes, como ustedes pueden observar, la doctora Camille está desarrollando el tema de manera muy concienzuda, con bastante detalle. Ustedes pueden enriquecer la discusión planteando las preguntas que tuvieran a bien hacer en el botón inferior denominado preguntas y respuestas. Al momento del retorno, la doctora va a comentar al respecto. Asimismo, estamos ya casi a la mitad de las
un poco más de la mitad de la totalidad de sesiones. Son en total 18 las sesiones que hemos programado. Y hoy estamos en el número 11. Es un gusto contar con ustedes que nos están acompañando 3 veces por semana. Estamos programando esta actividad hasta la quincena de diciembre, poco menos de la quincena. Esta actividad que enriquece pues, la educación médica, que es un gran aporte, y lo hacemos con mucho cariño como Estefan para lograr el mejor beneficio en su educación. Doctora, puede proseguir. Ok, sí, me disculpo, pensé que se había despertado mi hija, pero felizmente no. ¿Cuál respondí? Ah, ya, ok, voy a empezar desde la última pregunta. ¿Qué antibióticos se usan para enterococos? Enterococo es una gran positiva. Enterococcus fecalis, hay dos tipos de enterococos que son los más frecuentes. Hay otros tipos, pero dos que tienen que saber, fecalis y physium. Fecalis es el que usualmente causa infección, y fecalis usualmente responde a ampicilina. En caso no responda a ampicilina, responde a vancomicina. Entonces se usa vancomicina o ampicilina. Se puede usar linezolid, pero es menos frecuente. Entonces, cuando usamos ampicilinas o ampicilina sulbactam, estamos cubriendo también empíricamente a enterococos. Y los casos de infección urinaria por enterococos van a ser pacientes complicados usualmente, y en esos casos vamos a tratar de tener urocultivo para guiar el tratamiento. El gold estándar para diagnóstico de infección urinaria en realidad es la presencia de bacterias en la orina, y junto con sintomatología para diferenciar de bacteriuria asintomática. Las pruebas es difícil tener un dato exacto de la sensibilidad de los análisis de orina, porque diferentes estudios que evalúan la sensibilidad usan cortes diferentes en cuanto a la cantidad de leucocitos. Entonces, los exámenes de orina, la microscopía de orina nos ayuda, y el dipstick nos ayuda, pero el gold estándar es tener la presencia de bacterias en orina. En cuanto a la dosis, me preguntan, ¿es una recomendación fuerte la dosis profiláctica con antibiótico postcoito en cistitis recurrente? Se recomienda usar cambios en comportamiento, como principalmente orinar luego del coito, y en pacientes que tienen cistitis recurrente se puede dar una profilaxis que se da diario, no necesariamente post-coito, pero se tiene que evaluar caso por caso. En general, cuando se da profilaxis con antibiótico, una consideración que tenemos que tener es que en algunos casos, si es que no podemos solucionar la causa de la infección urinaria, por ejemplo, en pacientes con cambios en la anatomía, entonces tenemos que evaluar bien si estamos predisponiendo a esa paciente de tener luego una infección urinaria resistente, que vemos en pacientes que han tenido, profilaxis por largo tiempo y luego presentan con infecciones urinarias resistentes a nitrofurantoína, por ejemplo. Una ITU-BLE, me pregunta Kurt Coutinho, pregunta qué es una ITU-BLE, cómo se diagnostica y su tratamiento. Las bacterias BLE son bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido. Beta-lactamasa es una enzima que puede producir la bacteria que destruye los beta-lactámicos, que son los antibióticos como cefalosporinas, penicilinas. Primero evolucionaron las gram negativas a producir beta-lactamasas, y luego los antibióticos evolucionaron a combatir eso con, por ejemplo, usar sulbactam en adición a la ampicilina, pero para las beta-lactamasas de espectro extendido tenemos muy pocas opciones de antibióticos. Se diagnostica principalmente con el urocultivo,
Se puede detectar la enzima beta-lactamasa misma o con algunas máquinas de microbiología, o se puede ver el patrón de resistencia, y usualmente estas bacterias son resistentes a los beta-lactámicos. A veces salen como susceptibles a piperacilina tazobactam, por ejemplo, pero sabemos que en la práctica no funciona esa bacteria tampoco. El tratamiento es con carbapenems, usualmente, con meropenem, ertapenem, si es que no se trata de pseudomonas. Y hay algunas opciones adicionales que se pueden usar, pero esos son los tratamientos principales. ¿Se puede usar norfloxacina en ITU recurrente? Sí, sí, pero en una ITU recurrente ayudaría a tener la susceptibilidad. Para el caso de una prostatitis, en realidad el medicamento ideal y que funciona muy bien en prostatitis y digamos de primera línea son las fluoroquinolonas, ciprofloxacina y levofloxacina. El problema que tenemos es la resistencia. Entonces nuevamente ayuda a tener el cultivo. Y si es que no, se puede usar varios de los mismos medicamentos que se da para la ITU. Ok, acá hay otra pregunta sobre profilaxis. ¿Se podría hacer profilaxis en casos como pacientes con discapacidad física? Sí se puede hacer profilaxis antimicrobiana, pero nuevamente lo que estamos haciendo con profilaxis es estamos dando una dosis permanente, baja, de antibióticos que va a tener esta persona en la sangre constantemente. Entonces, en caso no podamos solucionar los otros factores de riesgo, por ejemplo, una persona que tiene un catéter permanentemente es un factor de riesgo muy grande para que la profilaxis no funcione, porque el catéter va a permitir la formación de un biofilm, que es esta capita, como una capita melosa de bacterias que se pegan al catéter, y el antibiótico no va a funcionar ahí, y más bien lo que podemos lograr es que esta persona luego desarrolle infecciones resistentes. Algunas opciones en estos pacientes son cambios frecuentes de catéteres o cateterismo intermitente en lugar de una sonda Foley, por ejemplo, y tratar cada vez evaluar si es que es necesario el uso de antibióticos o no. Estos pacientes lamentablemente pueden ser de difícil manejo y terminar con muchas hospitalizaciones. En cuanto a la terapia antibiótica indicada en pacientes renales, en pacientes con insuficiencia renal, en realidad hay varias opciones que se pueden usar. Ceftriaxona, por ejemplo, no se elimina a través de la orina, entonces se puede usar ceftriaxona. También se puede usar otras cefalosporinas y siempre dar la dosis adecuada para función renal. Evitaría amicacina o vancomicina, que son antibióticos que pueden ser nefrotóxicos, salvo en pacientes que ya estén en diálisis, que sean dependientes de diálisis, en los que ya no nos estamos preocupando por nefrotoxicidad, pero también hay otras consideraciones con evaluar la dosis adecuada en esos casos. Me disculpo si es que se me están pasando preguntas, estoy tratando de responder todas, pero no estoy segura si estoy siguiendo el orden correcto. Acá hay una pregunta de José Ferrer. ¿Nitrofurantoína está contraindicada en primer trimestre? Nitrofurantoína está contraindicado en el tercer trimestre. Ciprofloxacina más bien está contraindicada más temprano en el embarazo y también en el tercer trimestre. Nitrofurantoína sí se puede usar más temprano en el embarazo. La dosis de nitrofurantoína puede ser de 100 miligramos cada 12 horas o de 50 miligramos 4 veces al día. Hay una pregunta un poco más larga de Luis Alberto Palacios. En una paciente que llega a un centro de salud con sintomatología de pielonefritis, ¿qué manejo inicial debo darle? ¿Se le hace referencia?
y cuál es el punto de corte de días de tratamiento antibióticos para una ITU no complicada. En cuanto a si se hace referencia o no, depende de, diría, de los factores de riesgo que tiene este paciente para complicarse y para hacer sepsis o sepsis severa. Una persona joven sin otros factores de riesgo, que está hemodinámicamente estable y que no está séptico, no necesariamente se tiene que referir, incluso se puede tratar con vía oral. El manejo inicial, tenemos algunas opciones, probablemente dado que ha habido aumento, si sabemos que en la zona donde tratamos hay alta resistencia a ciprofloxacina o levofloxacina, que serían opciones iniciales, digamos, ideales, entonces daría tratamiento endovenoso con ceftriaxona inicialmente, y la ceftriaxona puede ser endovenosa o intramuscular, es equivalente. Y el punto de corte de días de tratamiento para una ITU no complicada, usualmente con 3 a 5 días de tratamiento es suficiente para una ITU no complicada. Las dosis de Bactrim es una tableta 2 veces al día, nitrofurantoína igual 100 miligramos 2 veces al día, y ciprofloxacino en tableta es 500 miligramos 2 veces al día. Amicacina, lo respondí. Ituble, esto también lo respondí. El esquema de tratamiento de ITU en varones es el mismo, con las consideraciones que se puede tener que tratar por una duración más larga. No tratamos de manera como cistitis no complicada de 3 a 5 días, usualmente tenemos que tratar de 1 a 2 semanas. Y la otra consideración en varones es considerar si es que hay riesgo de prostatitis o sintomatología de prostatitis. Se me pasó una pregunta sobre fenazopiridina. Sí, no hay problema con el uso de fenazopiridina para el manejo de síntomas. Puede ayudar a aliviar algunos síntomas como disuria durante el tratamiento de la orina, de la infección urinaria. El tratamiento en niños, en niñas, son varios de los mismos tratamientos, con la consideración que tratamos de evitar el uso de fluoroquinolonas, de ciprofloxacina en niñas. El diagnóstico se hace de la misma manera, inicialmente con un análisis de orina y con el dipstick. Todo eso va a ayudar inicialmente, y con el cultivo de orina. Acá me preguntan sobre el uso de aminoglicósidos en gestantes que son alérgicas a las cefalosporinas. Se puede usar aminoglicósidos, de hecho no están contraindicados en la gestación, y son tratamientos de primera línea para endometriosis, por ejemplo. Nada más tener la consideración de si es que se usa muchos días, tenemos que monitorizarlos, asegurarnos que estamos haciendo la dosis adecuada y evaluar la función renal. Acá hay una pregunta sobre la cantidad de unidades formadoras de colonias. Nuevamente es un tema de sensibilidad y especificidad. Si es que es una muestra bien tomada y una paciente tiene síntomas y tiene menos unidades formadoras de colonias, igual se puede considerar el diagnóstico de infección urinaria. Si es que es una muestra, por ejemplo, tomada de la bolsa de una sonda Foley, realmente tenemos que considerar que probablemente esa muestra va a estar contaminada, y el corte se va haciendo más alto.
En realidad es un examen adicional que juntamos con la sintomatología de la paciente. Una consideración que tendría, quiero decir, muy buenas preguntas en general, todas son preguntas muy útiles. Una consideración que tendría es que muchos pacientes que están hospitalizados pueden tener bacterias en la orina y un riesgo importante es no cerrarnos en el diagnóstico de que si el paciente tiene bacterias en la orina, de decir que esa es la causa diagnóstica y que se nos puedan pasar otros diagnósticos muy importantes. Ha sucedido, por ejemplo, pacientes en cuidados intensivos que se determina que ingresa un paciente mayor a cuidados intensivos y como está séptico no puede dar mucha historia y tiene bacterias en la orina y se pueden pasar diagnósticos importantes como meningitis o neumonías. Acá hay una pregunta: en gestantes con menos de 10 leucocitos por campo, esterasa positiva, ¿se podría iniciar tratamiento? Probablemente sí, se consideraría que probablemente tiene bacteriuria. ¿En qué tratamiento se da en caso de cistitis recurrentes? Se puede dar nitrofurantoína, usualmente es el que más comúnmente se usa como profilaxis. Creo que esto de prostatitis ya lo respondí. Fenazopiridinas también. En cuanto a prostatitis, sí se puede usar cefalosporinas. Hay más estudios con quinolonas, pero sí se puede usar cefalosporinas u otros betalactámicos para tratamiento de prostatitis. A veces lo que sucede con prostatitis es que el tratamiento tiene que ser un poco más largo, 2 semanas, para erradicar los síntomas. Y también tenemos que diferenciar de prostatitis aguda y prostatitis crónica, que tienen tratamientos diferentes. En pacientes adultos mayores con sonda Foley permanente, acá hay algunos aspectos que pueden ayudar en casos de sonda Foley. Un factor de riesgo muy importante es tener la bolsa de orina por encima de la altura del uréter, o sea, la bolsa tiene que estar siempre más abajo para evitar regreso de la orina. Cambiar la sonda Foley frecuentemente. Pero los pacientes con sonda Foley lamentablemente están en riesgo de hacer infecciones urinarias más frecuentes y el manejo es caso por caso conforme van presentando. Otra muy buena pregunta sobre cómo hacer el diagnóstico de ITU en paciente portador de sonda Foley. Estos son los casos más difíciles. Tenemos que evaluar varios factores a la vez. O sea, hay casos que los pacientes van a tener sepsis evidente, en que sabemos que están infectados. Otros casos, los familiares llegan a conocer a los pacientes muy bien y saber cuándo empieza a haber infección, pero a veces nada más con cambiar la sonda se resuelve la bacteriuria, la bacteria en orina, y no es necesario dar antibióticos. Entonces, el examen de orina simple tiene que ser, no puede ser recolectado de la bolsa, tiene que ser una muestra de orina y no de la bolsa del Foley, y se tiene que interpretar caso por caso. Hay varias de estas preguntas que son casos específicos que lamentablemente, a pesar de los años de especialidad y de práctica clínica, igual en cada caso es difícil de evaluar. Aminoglicósido, sí hablé de amikacina, es un tratamiento efectivo. Nitrofurantoína se trata de evitar en el tercer trimestre, particularmente por la asociación a Kernicterus. Y no sé, acá hay una pregunta si es que la sonda siliconada disminuye el riesgo de infecciones. En realidad, no sé si es que ese es el caso. Si se me pasó alguna pregunta, si quieren la pueden volver a tipear. Creo que respondí todas, ¿sí no?
Pacientes, acá hay una pregunta más, pacientes con cardiopatías, anticoagulación, resistentes. No tengo una respuesta inmediata para este caso. Creo que dependería del cuál bacteria tiene. Probablemente un aminoglicósido. Este caso, no sé si todos lo leen, pero eso tiene resistencia a nitrofurantoínas, cefalosporinas y quinolonas, imposibilidad de administrar intramuscular. Se puede administrar aminoglicósidos de manera endovenosa. Hay una pregunta sobre fosfomicina. No mencioné fosfomicina, es un tratamiento muy útil para infecciones urinarias. Se puede dar tanto para cistitis como para pielonefritis. Incluso puede tener actividad contra gram negativos productores de beta-lactamasa. En el caso de cistitis es una sola dosis y en el caso de pielonefritis se da 3 dosis interdiario. Los extractos de arándanos ayudan en el tratamiento. En realidad hasta ahora no se ha podido probar que ayude los extractos de arándanos en el tratamiento. Muchas personas lo toman y lo recomiendan, pero no hay evidencia de esto. Ok, creo que esas son todas las preguntas. Mi correo estaba en la última diapositiva. Si tienen algún correo o algo en que pueda ayudar, me pueden escribir preguntas adicionales ahí. Y muchísimas gracias por las preguntas y por la participación y por la discusión. Y mucha suerte. Muchas gracias, doctora Camil. Un gusto contar con usted. Queremos darle el agradecimiento en nombre de la Red Peruana de Ciencias Básicas de CEPAM y sus autoridades. Nos ha congratulado muchísimo contar con su sapiencia, con su experiencia. Nuestros participantes están haciendo muy buenos comentarios, por cierto, de su intervención. Y estamos eternamente agradecidos. Sabemos que contamos con usted para otras oportunidades en las que usted tenga bien aceptarnos alguna invitación que pudiéramos hacer. Doctora, infinitamente agradecida con usted. Y creo que la niña se despertó. Sí, sí, se despertó pero se volvió a dormir, escuché, sí. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por la invitación. Y sí, gracias a todos por la discusión y encantada de volver cuando me lo pidan. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Participantes, agradecemos también a todos ustedes su presencia. Les reiteramos la invitación para la próxima sesión, que es el próximo miércoles. Asimismo, estamos presentando la encuesta de participación y mucho les agradeceremos tengan a bien contestarla, porque las respuestas de esta encuesta van a servir para seguir mejorando la actividad educativa que estamos promoviendo para mejorar la formación en educación médica. Muchas gracias.